Vitamina O sobre Santiago el Menor. Además de Santiago y Juan y de Pedro y Andrés, vamos ahora con posiblemente otra pareja de hermanos entre los apóstoles, Santiago el Menor y Judas Tadeo. Comencemos con Santiago. ¿Quién era? Pues hay diversidad de opinión entre los estudiosos sobre su identidad, pero podemos decir lo siguiente. Era hijo de Alfeo y de María de Cleofás, y era hermano de Judas Tadeo. También él, Santiago, era originario de Nazaret, como Jesús, y probablemente era primo de él, del cual, según el estilo semítico, es llamado hermano. Hay que tener en cuenta que en hebreo no existe la palabra pariente o primo, sino que se usa el vocablo hermano. Precisamente por ser pariente cercano de Jesús, se le suele representar con rasgos parecidos a Cristo. Según algunos autores, se le parecería tanto que fue por eso que Judas tuvo que darle un beso al Señor para que sus captores lo reconocieran. ¿Tiene sentido? ¿Qué hizo? Junto con Pedro y Juan, Santiago es considerado una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, ciudad donde se estableció. Cuando en el año 44 Pedro escapó de la cárcel, quiso que se le avisara a Santiago, que gozaba ya de una marcada preeminencia en la iglesia de Jerusalén. Y en el concilio de esta ciudad, en el año 51, Santiago defendió la propuesta de que los gentiles, es decir, los no judíos, convertidos al cristianismo, no estaban obligados a la circuncisión ni a la observancia de la ley de Moisés. En la misma ocasión, Santiago, Pedro y Juan dieron a Pablo y a Bernabé la mano en señal de solidaridad para que éstos se dedicaran a predicar a los paganos. Al regreso de su tercer viaje, Pablo va a visitar a Santiago y demás responsables de la iglesia en Jerusalén y sigue los consejos que el apóstol y los ancianos le dan. La carta de Santiago que tenemos en el Nuevo Testamento es de él, de Santiago el Menor. Se trata de un escrito muy importante que insiste mucho en la necesidad de no reducir la propia fe a una pura declaración oral o abstracta, sino manifestada concretamente con obras de bien. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo murió? La más antigua información sobre la muerte de este Santiago nos la ofrece el historiador judío Flavio Josefo. En su obra Antigüedades Judías, escritas en Roma a finales del siglo I, nos cuenta que la muerte de Santiago fue decidida, con iniciativa ilegítima, por el sumo sacerdote Anano, hijo del Anás que aparece en los Evangelios, el cual aprovechó el intervalo entre la destitución de un procurador romano, Festo, y la llegada de su sucesor, Albino, para decretar su lapidación en el año 62. Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y como no murió, empezaron a apedrearlo, pero él se hincó de rodillas y rezó por los que le estaban lapidando. Cuenta que uno de ellos, un batanero, golpeó al justo en la cabeza con el mazo que usaba para batir las prendas y ahí sí murió. ¿Dónde están sus restos mortales? Fue enterrado en Jerusalén. Sobre sus restos mortales, del cuello para abajo, no tenemos problema. Hacia el año 560, las reliquias fueron llevadas a Roma y colocadas en la iglesia de los 12 apóstoles. El problema aparece en la cabeza, porque resulta que hay dos cabezas, o mejor dicho, hay dos iglesias que dicen tener su cabeza. Una es la del Museo Diocesano de Ancona, en Italia, y la otra, la de Santiago de Compostela, que además de tener la tumba de Santiago el Mayor, tendría la cabeza de Santiago el Menor, expuesta en la capilla de las reliquias. El cráneo de Ancona fue analizado científicamente y es compatible con las reliquias del resto del cuerpo en Roma. ¿Qué aprendizaje recibimos de Santiago el Menor? En su carta, Santiago nos invita a la constancia en las pruebas aceptadas con alegría y a la oración confiada para obtener de Dios el don de la sabiduría, gracias a la cual logramos comprender que los auténticos valores de la vida no están en las riquezas transitorias, sino más bien en el saber compartir nuestros bienes. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago ve las obras como un fruto natural de la fe. Como dice en el Evangelio, todo árbol bueno da frutos buenos. Santiago también nos exhorta a abandonarnos en las manos de Dios en todo lo que hagamos, pronunciando siempre las palabras «si el Señor quiere». Así nos enseña a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo autónomo e interesado, sino a dejar espacio a la inescrutable voluntad de Dios que conoce cuál es nuestro verdadero bien.
Vitamina O sobre el apóstol Judas Tadeo. ¿Quién era y cómo era? No hay que confundir este Judas con Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Judas Tadeo era hermano de Santiago el Menor, y por lo tanto también el de Nazaret y primo de Jesús. Era también llamado Judas el Zelota, quizás por su simpatía hacia los celotas. Los celotas eran una facción extrema, nacionalista y violenta del judaísmo en la época de Jesús. Se dice que este movimiento de los celotas comenzó en el año 6 después de Cristo, es decir, cuando Jesús era un niño, cuando hubo una rebelión dirigida por Simón el Galileo a causa de un censo impuesto por Roma. Su objetivo era una Judea independiente del Imperio Romano mediante la lucha armada. No sabemos mucho de Judas, pero una cosa está clara: el muchachito era una persona intensa y nacionalista, y soñaba con que Jesús algún día iba a establecer el poder y el dominio de Israel sobre todo el mundo. Por eso, cuando Jesús en última cena les dice a los apóstoles que se les va a manifestar a ellos, Judas, contrariado, le pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo entero? Cristo le contestó que él y su Padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Es decir, el verdadero poder está en el amor. Judas tuvo que cambiar sus esquemas mentales acerca de lo que significaba la acción de Dios en este mundo. ¿Qué hizo y dónde predicó? Escribió la carta de Judas que tenemos en el Nuevo Testamento. Es un texto muy breve en el que exhorta a los cristianos a no resbalar en falsas doctrinas más cómodas y en ayudar en la fe a los hermanos en dudas. La tradición dice que predicó en Asiria y en Persia y murió como mártir en Persia. Según la tradición occidental, Judas se reunió en Mesopotamia con San Simón y ambos predicaron varios años en Persia. ¿Cómo murió? En Persia los dos fueron martirizados hacia el año 62. Al parecer, a San Simón lo mataron cortándolo en dos con una sierra, y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha y por eso lo pintan con un hacha en la mano. Otras tradiciones dicen que murió de un mazazo en la cabeza. Antes de morir, San Judas miró a San Simón y le dijo que veía al Señor que los llamaba hacia él. ¿Dónde están sus restos mortales? Al conocer la noticia de la muerte de estos apóstoles, el rey Acab de Babilonia habría enviado al lugar unos soldados, recogido los cuerpos de Judas Tadeo y Simón el Cananeo y llevado los mismos a la ciudad de Babilonia. Cuando los musulmanes invadieron Babilonia, los restos habrían sido sacados secretamente y llevados a Roma. En el año 800, el Papa León III le presentó a Carlomagno un conjunto de restos óseos, declarando que eran las reliquias de ambos santos. Carlomagno habría conducido una parte donada de esas reliquias a Francia. Hoy, parte de esas reliquias se veneran en una cripta de la Basílica de San Pedro y otra parte en la Basílica de San Saturnino de Tolosa, en Toulouse, Francia. ¿Qué aprendizaje recibimos de San Judas? De Judas podemos aprender a comprender la fe como un proceso en el que somos nosotros los que nos adecuamos a los planes de Dios y no viceversa. Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, escribió que un día Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Por esta razón es considerado patrono de las causas imposibles y comparte este patronazgo con Santa Rita de Casia. Con frecuencia circulan en internet y en papeles dejados en hogares y templos una supuesta cadena o novena milagrosa a San Judas Tadeo, que exige que se comparta el contenido a un número determinado de personas y en un lapso de tiempo para obtener bendiciones, y amenaza con males a quienes rompan su circulación. El origen de esta novena o cadena es desconocido, pero la Iglesia no avala estas iniciativas porque caen en superstición.